Hola, buenas tardes a todos. Veo que ya estáis entrando. ¿Cuánta expectación hoy para ver a Silvia Caballero hablar de fotografía de arquitectura? Veo también a mucha gente conocida. Está Víctor por ahí, en el centro justo de mi pantalla. Y nada, pues un día más, no sé qué día es, miércoles hoy, ¿no? Un miércoles más aquí desde la fase cero. Vamos a hacer una charla, entrevista, lo que queráis, porque ya sabéis que esto lo construimos entre todos, pues con Silvia Caballero. El otro día la hicimos por Instagram, que estuvo muy bien, pero Instagram tiene una limitación, que es todo aquello de lo que hablaba Silvia, pues nos lo teníamos que imaginar. Hoy lo vamos a ver. Entonces, pues nada, gracias a todos por venir, en especial a ti, Silvia. ¿Cómo estás? Nada. Muy bien, aquí seguimos. Bueno, antes de empezar, también lo iré comentando a lo largo de la entrevista. Bueno, hemos recopilado estos días bastantes preguntas que nos habéis hecho llegar en las redes y será básicamente el grueso de la entrevista. Pero si ahora mismo, durante el transcurso de la misma, queréis hacerle alguna pregunta a Silvia, me la enviáis a mí por privado, ¿vale? Para no liar a Silvia, que bastante va a estar compartiendo pantalla, hablando, etcétera. Entonces me la mandáis a mí, soy el que habla, el que levanta la mano, ahí arriba, Javier Villabrigue, y para enviarlo por privado, sobre mi foto, están los 3 puntitos, le damos ahí y pone chatear. Y entonces ese mensaje me llegará a mí privadamente y le haré la pregunta a Silvia, bueno, pues en cuanto la reciba. Bueno, pues Silvia, preséntate, porque ya he hecho una charla, te toca a ti ahora. Bueno, pues gracias, Javier. Pues nada, yo soy Silvia Caballero, soy fotógrafa de arquitectura e interiores y bueno, pues he trabajado en esto bastantes años, lo que pasa que mi origen está en la ingeniería. Entonces, bueno, descubrí esta rama de la fotografía y la verdad que, bueno, pues estoy encantada, es una especialidad que me apasiona. Y bueno, pues me dedico un poquito a la fotografía de arquitectura y todas las ramas que veremos hoy un poco que cuelgan de toda esta especialidad. Genial, Silvia, pues si te parece, empezamos a Venga, comentar las va. preguntas. Vale, pues mira, la Eso. primera pregunta que nos llegó quizás sea la más previsible. Es, ¿qué tipos de reportajes se pueden realizar en esta especialidad? Bueno, pues mira, precisamente como os decía, a ver, la fotografía de arquitectura normalmente toma ese nombre, pero hay fotógrafos especializados en simplemente arquitectura, como podemos decir, edificios y trabajar para clientes exclusivamente arquitectos, pero hay una rama bastante larga de otra tipología de fotografías, como puede ser interioristas, decoradores, homestayer, etcétera, para mobiliario también, hoteles, inmobiliaria, por supuesto. Entonces, hay mucha rama y muchos tipos de reportajes que pueden colgar de lo que es arquitectura, ¿vale? O sea, clientes, hay muchos tipos y bueno, pues la arquitectura es uno de ellos porque también dentro de la arquitectura tenemos a arquitectos que reforman viviendas y las decoran. Entonces, es toda una delgada línea que está bastante unida y que, bueno, que puede haber clientes, vamos, de todo tipo, todo lo relacionado con edificios interiores y demás, pues hasta que se nos ocurra. Industria también, que el otro día preguntaron, pues bueno, sería otra rama. No trabajo tanto como me gustaría en eso, pero es otra cosa a tener en cuenta. ¿Qué equipo, Silvia, es necesario para realizar fotografías con gran amplitud? ¿Qué equipo utilizas para trabajar? Pues, a ver, el básico, pues evidentemente como accesorio sería el trípode, lógicamente la cámara, que sea full frame, porque como veremos en el curso es un hándicap bastante importante a la hora de tener un gran angular completo, o sea que nuestro 17 milímetros sea 17, que nuestro 14 sea 14. Entonces, bueno, que sea muy angular y que nos permita sacar, sobre todo en interiores y en interiores muy pequeños, con toda la amplitud que conlleva. Luego, pues hay otro tipo de equipos como son filtros, como iluminación, pero bueno, esos son accesorios que probablemente podrían pasar un poco más. Luego, evidentemente, está el descentrable, que es un objetivo que es muy marcado para esta especialidad,
y que también o sea, cuenta bastante, ¿no? A la hora de realizar fachadas, poder hacer descentramientos, un poco retornando a lo que es la antigua cámara técnica o lo que son cámaras técnicas actuales como Cambo y demás, pues que hacen la propia cámara el descentramiento en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tienes una cámara full frame o de reflex en este caso, pues utilizas un descentrable que hace las veces, ¿no? de cámara técnica con el descentramiento. Pues precisamente, Silvia, la primera pregunta que nos ha llegado ahora en directo de los asistentes era que si es necesario recomendarle los objetivos descentrables, ya lo Ah, has bueno. comentado, y ahora también nos pregunta otra persona qué focal de objetivo descentrable utilizas. Pues yo tengo el Canon de 17 milímetros y bueno, la verdad es que estaba muy acostumbrada al 17 milímetros, 17-40 que tengo y lógicamente pues el angular se nota también en el descentramiento, te permite hacer muchas más cosas y sobre todo te permite en espacios reducidos pues aprovechar al máximo el poco espacio que tienes para sacar una fachada bastante alta. Entonces juega un papel importante en la distancia focal, como preguntan, y yo en mi caso uso el 17. No sé, Silvia, si nos puedes enseñar ya alguna imagen de lo que tenemos por Vale, ahí. claro. Vamos allá, a ver. Ahí lo vemos. Lo veis perfecto, ¿no? Pues, ¿qué nos puedes contar de cómo se hizo esta toma, esta fotografía, la iluminación, Pues la magnitud? mira, normalmente en interiores uno de los handicaps a tener en cuenta, que es bastante importante, es la iluminación. Vale que tenemos trípode y demás, pero sí que hay casos en los que, bueno, pues el interiorista probablemente ha elegido esta lámpara con una finalidad o por estéticamente porque le encajaba y ha- hay que hacer en algunas ocasiones con luz y sin luz artificial, ¿vale? Entonces, en este caso se encendió, en otros casos solicitan que el reportaje sea sin luz artificial y nos valemos tanto del trípode como del flash en algunas ocasiones, ¿vale? En este caso es una casa muy blanca, con una ventana al lado de la lámpara roja que veis ahí a la derecha, y bueno, pues tenía bastante luz natural y además pues estaba muy bien pensado, pues el tema de colores y tal, y bueno, esta foto era bastante sencilla de conseguir el color tan, o sea, ese color blanco tan potente, ¿no? Entonces, normalmente se funciona así. Luego, siempre colocando, en este caso, colocada en la puerta y, bueno, consiguiendo ese ángulo con un 17 milímetros, que englobe todo, ¿no? Que nos deje ver el vestidor, la puerta del baño y un poco lo que es la habitación. Nos comenta por privado que, bueno, a todos los que os estéis incorporando, lo he dicho al principio de la charla, lo vuelvo a decir. Si tenéis alguna pregunta para Silvia, me la hacéis a mí, que estoy aquí, el que levanta la mano, me la hacéis por privado y yo se la traslado a Silvia. Te mandan recuerdos desde San Martín de los Andes, de Estudio Patagonia Fotografía. ¡Jolín! Así, estuvimos hablando el otro Y día. nos comenta que él trabaja con una Nikon de Ajá, 3200 y con un sí, Sigma 1020 y un Nikon 35 para los detalles. Y que bueno, que está ahorrando descentrable. para un descentrable y que generalmente trabaja entre 12 y 14. ¿Qué te parece esa foto? Pues, a ver, yo en algunos casos también utilizo el 14, sobre todo en inmobiliaria, lo decía el otro día, en inmobiliaria les gusta mucho el tema de la amplitud y por lo tanto forzar bastante el ángulo. A mí no me gusta tanto porque fuerza demasiado y creo que la perspectiva es demasiado marcada, entonces en sitios muy pequeños al final queda demasiado angular. Yo por eso cuando es fotografía de interiores y donde hay que cuidar un poco la estética y tal, y no centrarte tanto en el espacio, prefiero ir a distancias focales de 17. En inmobiliaria ya os digo, sí que trabajo con 14, pero porque por petición exclusiva del cliente, si no yo dispararía 17 porque yo creo que también hay que promover un poco la fotografía real, ¿vale? Que yo entiendo que a la inmobiliaria le interesa por marketing, ¿no? Mostrar mucho la perspectiva muy angular, pero es un poco peligroso, porque sí que te dicen algunas veces que en las visitas hay cierta decepción, ¿vale? Entonces, eso precisamente yo creo, no por nuestra parte, sino por la parte del cliente, no creo que sea muy recomendable. Entonces, ahí lo dejo, ¿vale? Cada uno sabe un poco cómo marcarlo y cómo es el cliente, pero si es una petición, lógicamente, pues es lo que es.
Y Silvia, ¿qué programa de edición utilizas? ¿Cuál es el que más utilizas más? Pues yo básicamente toda la edición principal la hago en Lightroom. Si tengo que eliminar algún objeto tipo cable muy marcado o algún elemento que no quiera, ya pasa a Photoshop. Pero vamos, el pack Adobe, vaya. Entonces, más o menos, lo que es iluminación básica va ahí. Y luego también en el caso de hoteles, por ejemplo, que hay un retoque importante en arrugas de sábanas y tal, pues Photoshop es básicamente el programa que más utilizo. ¿Y qué más fotos nos puedes contar, Silvia? Algo, mostrarnos alguna imagen Pues vamos allá. de la que Pues nos puedas aquí, contar algún secreto o alguna anécdota. aquí tenéis otra imagen que no sé por qué se ha quedado ahí pintada. Em, pues veis otra imagen aquí, por ejemplo, más frontal, que a veces por eso os digo que a veces el tema del angular es un poco peligroso, porque estas imágenes, cuanto más angular sea, los objetos que están en primera línea pierden, o sea, hacen, ¿no? Veis que la perspectiva está demasiado marcada. Por eso a veces cierro un poco, ¿vale? No, tengo un 1740, como bien decía desde Patagonia, que a veces, ¿no? Pues utilizas para detalles una distancia focal un poquito más cerrada, ¿no? Pues yo sí me valgo mucho del 1740 y eso ayuda. Yo no sé, en esta imagen, por ejemplo, siguiente que veis, también está un poquito cerrada, ¿vale? Es un poco para conseguir, sí que es frontal y se dice bastante bien, ¿no? La verdadera magnitud de los muebles y tal, y con eso, y no marcando tanto el angular, conseguimos que las butacas y elementos que estén más en primer plano no se deformen, que es otro de los hándicaps. Ya os digo, hay clientes como hoteles que, además del tema de las arrugas, marcan muy claramente que no se produzca deformación en el mobiliario, por lo tanto no permiten, por lo menos en mi caso, lo que yo me he encontrado, no permiten un uso muy continuado de un 17, ¿vale? Habrá casos en los que no quede otro remedio, pero prefieren evitarlo. O sea que, bueno, eso ya os digo, siempre, el cliente siempre tiene la razón y al final hay veces que tú le puedes recomendar, pero si él lo tiene claro y es la manera en la que tiene marcado su estética de fotos, pues es así. Silvia, nos pregunta Víctor, bueno, dice que antes de preguntar te quería saludar porque fue alumno tuyo en un curso de fin de semana. Ah, qué bien. Ah, Eh, sí, ya sé. Ya sé quién es. por ahí, yo lo he visto antes en la foto. Sí. Te quiere preguntar cómo tienes en cuenta las distintas temperaturas de color y Ujú. sobre todo cómo utilizas el flash y si nunca utilizas HDR para fotos con mucho contraste. A ver, tres preguntillas. La primera, lo del tema de la temperatura de color. Normalmente tiro en automático y corrijo después en postproducción en Lightroom, según un poco ¿no? de la situación como fuese. Si trabajo para tema de mobiliario, que es bastante estricto por el tema de colores, utilizo una tabla de color, ¿vale? Una tarjeta de estas portátil pequeñita y corrijo y hago perfil de color y hago que el color sea el real. En cuanto al tema del HDR que comentaba, lo suelo utilizar, pero me ayudo mucho del flash para conseguir que el interior tenga buena iluminación y salga correctamente expuesto lo de fuera. O sea, estoy un poco así con los HDR porque no es algo que últimamente o años atrás me funcionara muy bien. Y la verdad que estoy tirando más con la técnica, que ya hablaremos un poco en el curso, sobre todo de cómo realizar HDRs con flash, ¿vale? Para que queden mucho más vistosos y no dejemos tanto la tarea a Lightroom, ¿no? Que a veces es un poco un pozo negro que no sabemos muy bien lo que hace cuando combina 3 fotografías, 4, las que sean, ¿vale? Mira, pues precisamente la siguiente pregunta es sobre el Lightroom también. Y Sí. es si se puede conseguir el efecto del objetivo descentrable a través del Uh-huh. Lightroom. Se puede. También lo veremos en el curso. Yo entiendo que hay mucha gente o fotógrafos que no disponen de un descentrable y lógicamente pues con un angular de la misma distancia focal podríamos conseguirlo, pero hay que tener mucho cuidado porque si nos encontramos en una situación muy límite y tenemos que sacar una fachada por narices frontal y tiene que estar esa tiene que ser la foto, corremos el riesgo de que a la hora de corregir no haya suficiente espacio alrededor del edificio y cortemos, ¿vale? Al corregir la convergencia,
perdamos parte del edificio. A veces es muy complicado, incluso con el descentrable, conseguir que entre, con lo que ya nos digo solamente con Angular. Yo, a ver, lo recomiendo cuando ya somos profesionales y hay que dar un trabajo de calidad, porque también se pierde calidad con el Angular al corregir, porque todo lo que, al hacer la corrección, todo esto que estira se pierde, o sea, esa información se la inventa para rellenar. Entonces, veremos un poco en las prácticas cómo se puede corregir eso y qué pautas podemos seguir y, bueno, hasta qué punto es necesario un descentrable, ¿vale? Que yo lo tengo y estoy encantada, lógicamente, es una maravilla, pero bueno, que no siempre es necesario. Estás hablando mucho del curso, pero Ujú. mucha gente también no sabe a qué curso te estás refiriendo. Entonces, Vale. bueno, ya se lo comento yo, es que el próximo 27 de mayo, si no me equivoco, Sí, eso ¿no? es. Sí, Silvia sí, va a iniciar un curso online de fotografía de arquitectura y de interiorismo todos los ujú. miércoles 2 horas, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Cuántas horas son en total? ¿Son 2 meses? 20 horas, sí, dos hasta julio. Ujú. ¿Qué vais a ver en el curso? ¿Cómo va a ser la metodología de este curso online? Pues la verdad que es un curso muy bien preparado, tiene parte teórica y en los últimos días tiene una parte práctica. El alumno está guiado continuamente, hay tutorías, hay ejercicios cada día. Las prácticas las he desarrollado en vídeo con un reportaje al completo, donde podréis realizar un reportaje por completo de la vivienda, o sea, o de lo que elijáis, vaya, si es un edificio, una vivienda, dada la situación en la que estamos, si pasamos de fase, pues podremos hacer un poco más, pero bueno, elijamos lo que elijamos, lo podréis hacer, ¿vale? Porque las prácticas van a estar muy enfocadas a utilización del equipo que tenéis, a cómo colocar el equipo, dónde ponernos, dónde no, o sea, todo siempre desde mi experiencia y desde mi punto de vista de cómo se hace un reportaje desde el inicio hasta el fin. O sea, desde que te llama el cliente y te dice ok al presupuesto hasta que lo entregas, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es súper completo, que vamos a ver un montón de cosas y bueno, pues aquí estoy también para resolver dudas sobre el curso, si tenéis alguna pregunta. Es importante decir que todas tus clases van a ser en directo. Todas, sí, todas. No son enlatadas ni No, estancas. no, 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 no. La teoría toda estoy aquí, como me veis ahora, en este mismo sitio. Y la práctica es lógico que al ser a las 7, pues la he desarrollado de día por el tema del sol, que es otra de las partes importantes de esta especialidad, que nuestro foco de luz es del sol y no hay otra. Entonces, bueno, os he realizado un paquete súper chulo de vídeos para que entendáis cómo se hace un reportaje completo, como os acabo de decir, y todo guiado por mí, claro. Yo estaré aquí, por supuesto, y haciendo el proyecto y guiándoos en todas las partes del proyecto. Bien, pues si te parece, seguimos con las preguntas que están llegando al chat. Ujú. Si para fotografiar una fachada de algún edificio en la calle hay que pedir algún tipo de permiso. A ver, yo nunca me he visto con la situación porque yo voy sola, he abierto el trípode, he tenido seguridad o policías, lo que sea, y no he tenido problema. Pero es verdad que depende lo que vayáis a fotografiar. A ver, lógicamente cuando vais con un cliente, nadie, o sea, el cliente mismo te ha dado el permiso, o sea, tú vas sobradamente justificado. Si es por el tema de policía y demás, al ir tú sola o solo no hay ningún inconveniente. Ya os digo porque yo he estado en exteriores fotografiando en el centro de Madrid y nunca he tenido ningún inconveniente. Es verdad que si queréis ya subir a un edificio enfrente o lo que sea, y sí, lógicamente tenéis que pedir permiso a los del edificio para subir a donde os dejen, pero lo que es para hacer un reportaje, nunca he tenido. Ya os digo, el cliente es el que os contrata y lógicamente el que os da el permiso. Hay que ir siempre con el email por si acaso o el contacto de la persona que lógicamente te puede venir un guarda de seguridad del edificio y pedirte el correo, decir, ¿y por qué estás aquí? ¿No? Pero por lo general no he tenido nunca inconvenientes. Silvia, en las fotos de interiores, cuando la focal no da para más, ¿recurres a la fotografía panorámica? No, nunca. No, es que esto es un poco lo mismo que el tema de los 14 milímetros, ¿vale?
Me lo han pedido y ya os digo, casi siempre ha sido inmobiliaria. Si es 360, es 360, ¿vale? La persona que hace el 360 es una cosa y nosotros somos otra. Y yo creo que debemos vender realidad y sobre todo hacerle ver al cliente que es mucho mejor, porque en realidad, no sé, lógicamente hay que vender, pero todo es como un ojo de pez, ¿no? Va a quedar todo demasiado forzado y se va a haber mucha deformación y eso precisamente no es lo que queremos. Entonces, yo no lo recomiendo. Y podemos ver todo esto que nos estás comentando en fotos, que siempre es como mucho más, Vamos más allá, llevadero. vamos ahí con lo que estábamos. A O ver. algo que, por ejemplo, que pongas las fotos y nos comentes, detalles que ves, Sí, cómo has realizado, el procedimiento a seguir. Bueno, estas cosas que crees que pueden interesar. sí, por ejemplo, pues esta es otra vivienda, ¿no? Con una foto, sobre todo, que a veces lo que insisto mucho es que no se note en exceso el angular, ¿vale? Que quede perfectamente expresado, siempre echándonos bastante atrás y utilizando a veces distancias focales un poquito no tan angulares, ¿no? Entonces nos permite quizá hacer que las cosas queden más como las vemos, ¿no? Sin forzar demasiado los ángulos. Es verdad que siempre tiene que haber una foto quizá general de un espacio, pero luego siempre complementarlo con detalles o fotos igual más como esta, ¿no? Más cerradas. Por ejemplo, pues esta, ¿no? Aquí aparece una cocina con un comedor, bueno, pues una foto frontal. A mí las fotos frontales me gustan mucho porque yo en interiores creo que es la mejor manera de expresar un poco la realidad, ¿no? Como muy tipo plano, muy marcando la verdadera magnitud de las paredes y que nada quede en exceso deformado, porque el problema, veis que en las esquinas, ¿no? Pues como os decía, los angulares hay veces que deforman bastante, entonces hay que tener mucho cuidado con cómo ponemos, dónde nos colocamos y si queda demasiado marcado. Por ejemplo, aquí, pues bueno, esta es una en esquina, veis la ventana, pues por ejemplo aquí la perspectiva se nota bastante, ¿no? Es súper marcada, a medida que va yendo hacia allá, pues las ventanas cada vez son más pequeñitas y se marca mucho esa perspectiva. Esta foto, por ejemplo, pues también tiene la luz artificial, como hemos visto, y se ve al otro lado, ¿no? Esto está ahí, esto es ópera, o sea, es el teatro real, y bueno, pues al final, cuando estamos en una situación de una vivienda que está localizada muy bien, céntrica y demás, siempre hay que mostrar dónde está, aunque a veces no quede tan claro, pero en otras ocasiones, creo que hay una foto un poco más adelante, que esto queda bastante claro, pues se ven las torres de Madrid. Entonces, bueno, las localizaciones normalmente tienen que estar, ¿no? Si está bien situado, que se vea. Una pregunta, Silvia. ¿Cómo Sí, hacer para que una vivienda vacía tenga tanta, o sea, para que la foto tenga vida en una vivienda vacía? bueno, pues a ver, es complicado porque las viviendas vacías, normalmente por eso existe la figura del homestayer, que es un decorador que decora para vender o para alquilar, ¿no? Las viviendas. Entonces, esta figura lo que hace es, lleva muebles, los deja allí hasta que se vende y si el que lo compra no está interesado, cuando ya está vendido se los vuelve a llevar. Existe esa figura y existe la figura del renderista, ¿no? La persona que hace infografías que también incluso te puede maquear la vivienda digitalmente. Si está vacía y no va a ir ni un homestayer ni le vamos a aplicar una infografía, es muy complicado, primero, marcar la proporción de las estancias y que la gente se dé cuenta de que sus muebles o lo que vaya a llevar va a entrar, porque lógicamente las proporciones no las conoce y cuando no hay una relación de espacio con algo que puedas, yo no sé, cuando hay una cama, sabes que es de matrimonio y entiendes la dimensión, pero si no hay nada, lógicamente ese espacio puede ser o muy grande o muy pequeño. Entonces es muy difícil, ¿vale? Yo siempre cuando están en una situación así te piden consejo y yo siempre aconsejo que contraten un homestayer, que hay muchos grados de decoración, desde una decoración básica a una más sofisticada y bueno, pues la verdad que hacen verdaderas maravillas. O sea, no os digo más. Nos pregunta Paul Veronese, que va a ser alumno tuyo en el Ah, curso. qué bien. Le conozco también. Necesita el focus stacking para que todo esté bien enfocado.
Yo utilizo, lo veremos también en el curso, pero básicamente que el diafragma sea un F8, un F11 aproximadamente. Yo con eso, si no rompes esa regla, salvo para detalles que lógicamente quieras hacer y que un elemento destaque sobre otro, yo siempre tiro a esos diafragmas y el resto ya, pues según sea la toma, la iluminación que haya y demás. ISOs, por ejemplo, en interiores sí que los subo a 400 por el tema de que no haya mucha luz y no me salgan tiempos muy largos, pero por lo demás solamente me baso en eso, ¿vale? Más preguntas, Silvia. A Rubén le gustaría saber cómo hacer un recorrido en vídeo y todo el contacto con las inmobiliarias. Que si fueras una inmobiliaria y le dijeras que vas a hacer unas fotos, ¿cómo les convencerías para aportar valor en el caso de que ellos te digan, no, no, las hacemos nosotros? A ver, primero está lo del vídeo, ¿no? Me ha preguntado ¿Cómo por hacer el un tema... recorrido en vídeo? Vale, lo del vídeo. A ver, yo el vídeo tengo tanto rótula de vídeo para hacer tomas pues un poco más estáticas y luego un gimbal, ¿vale? Y eso un poco por crear un recorrido. Pero las inmobiliarias ya están introduciendo mucho, que también lo veremos en el curso, el tema de Tours 360 y Tour virtual. Entonces, Idealista y todas las plataformas de venta cada vez se están poniendo más exigentes, entre comillas, ¿no? Porque ellos también les interesa vender, en que cada reportaje, aparte de las fotos típicas que teníamos hasta ahora, pues disponga de la mayor información posible. Entonces te puedes encontrar con un reportaje que tiene reportaje fotográfico, vídeo, tour 360, tour virtual, plano y vamos, en fin, es que está contado por todos los ángulos, no se escapa nada. Entonces, la gran mayoría de las inmobiliarias, sobre todo ya cuando hablamos de alto standing, pues están ya convencidísimas de que esto es lo que hay que hacer y que no cabe la posibilidad de otra cosa. Hay otras que cuesta todavía, incluso hay particulares que también están muy convencidos y me contratan. O sea, saben que si quieren vender ellos la casa en particular, primero alguien la tiene que ver correctamente. Ya lo decía el otro día en el Instagram que es importante no sé, que la gente esté convencida y que si tú estás, lo decía, intentando vender unos pantalones de una marca X y cuestan 15 euros y le contratas por valor de X en marketing en tu empresa, pues al final, ¿cómo no lo va a hacer alguien que vende una vivienda? Y cuando hablamos de viviendas, a veces los precios, como ya sabemos, son bastante elevados. Entonces, creo que poco a poco se están convenciendo y es verdad que cuesta y sobre todo cuesta también que entiendan nuestro trabajo, lo costoso que es y que conlleva su edición, ir hasta el sitio donde tengas que realizar la toma, ya sea en Madrid o sea afuera, o sea, nosotros nos desplazamos al sitio, en fin. Hay una serie de trabajo que también hay que defender. Nosotros como fotógrafos, pues lógicamente facturarlo correctamente y que también ellos sepan el valor que tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que me dices de cómo convencerles, yo creo que ya básicamente el que no lo hace es porque no lo quiere ver, pero su competencia es que lo está haciendo. Entonces, yo creo que todas las inmobiliarias caerán tarde o temprano y bueno, pues y los particulares probablemente también. Entonces, pues bueno, no digo que todo el mundo lo vaya a hacer, pero bueno, estamos en ello. Bueno, Silvia, pues si podemos seguir viendo fotos que tengas por ahí Sí. y mientras Bueno, también... sí, que hagan preguntillas. Tengo Bueno, una. aquí veis, sí, Bueno, perdona, cuenta. sí, cuento esta si quieres. Mire, bueno, aquí veis otra toma más angular, sobre todo por el ejemplo del tema del angular que os decía, ¿no? Hay sitio atrás, veis en el reflejo que aquí hay una columna, pero este baño está unido a la habitación que hay detrás, que es esta zona de aquí. Entonces, bueno, yo estoy aquí entre esta columna y la pared. Lógicamente me puedo echar bastante atrás, pero si me echo demasiado atrás sale la columna. Entonces hay siempre una serie de limitaciones. ¿Y esto qué provoca? Pues que elementos voluminosos como es esta bañera que está en primer plano, pues ejerzan una importancia muy brutal en la foto. Hay veces que esto no se puede evitar, pero para eso está el reportaje y complementarlo, ¿no? Quizá con una toma más frontal desde este lado y que no salga tan en primer plano la bañera. En fin, todo eso lo puedes ver en in situ, ¿no? Cuando estás en la casa. Otra pregunta, Silvia. Sí. Dicen, me gustaría saber cómo se soluciona el tema de la mezcla de iluminaciones al Sí. poner
distintos tipos de temperatura de color en las bombillas. Porque esta Uf, persona, sí, JMG, fotógrafo, dice que le pasó en un restaurante que habían ido cambiando las bombillas del comedor sin tener esto en cuenta y a ya. pesar de que siempre lleva, en esa ocasión eran muchas a cambiar. Es complicado, ¿vale? Yo también me he visto en casos, pues en viviendas que igual no llevan un estudio lumínico, sí que es verdad que están muy bien iluminadas, pero pasa eso, que hay una mezcla. Veremos en el curso un ejemplo bastante claro, parecido a lo que comenta, pero ahí hay que echarle pues mucha edición. Sobre todo, primero yo disparo, como os decía, en automático y luego dejo eso para el momento de editar. Intento trabajar por zonas y si veo que la predominancia era cálido, pues intento marcar todo a cálido. Y si tengo que hacer que una luz que era con tendencia a frío tienda a cálido, pues hay que hacerlo. O sea, habrá que editar. Es verdad que el baño que tiene una sola bombilla es brutal porque afecta a una zona bastante amplia. Entonces, bueno, pues hay que tratar con mucho cuidado cada una de las zonas que cubre e intentar transformarlo, ¿no? Pasar todo a la temperatura que creemos que es dominante. Eso en el caso de que el cliente te solicite que se mantenga, porque yo he tenido casos en los que el cliente no quería que se afectara, o sea, que si era cálido, no se mostrara cálido, que se mostrara frío. Entonces, es un poco como os digo en todo, hay que escuchar lo que nos piden e intentar darle solución. O sea, imaginaros que este baño, como veis ahí, tiene unas bombillas al lado del espejo que son naranjas, yo aquí si lo encendía, toda esta zona del espejo se transformaba en un tono naranja. Entonces, a mí no me interesaba. Yo personalmente veía este baño blanco, no naranja. Entonces, veis ahí, esta luz de ahí atrás justo se ve que es naranja, era lo mismo. Entonces, ahí es una valoración nuestra y sobre todo lo que nos pide el cliente. Hay veces que no les importa, pero otras sí te lo dicen. Yo quiero que tienda cálido, yo quiero que mantenga el tono que estaba pensado con estas bombillas, pues hacer lo que se pueda y trabajar con ello en postproducción. Otra pregunta, Silvia. ¿Cómo calculas la exposición de la toma? Pues yo normalmente, a ver, depende de la situación, porque si disparas hacia una ventana y tienes una gran entrada de luz y quieres conseguir que se vea al otro lado y por contra, cerca de ti, en una habitación muy grande, tienes mucha sombra, pues siempre intento buscar un gris medio, algo que no sea ni súper oscuro ni la ventana, lógicamente. Entonces hay que siempre intentar buscar ese color, ¿no? Que mantenga bastante el gris medio y ponerme ahí y luego pues así, eso es, marcándome en ese punto. Y luego también la configuración de la cámara, ver que no es puntual, vaya, que no miramos de manera puntual, sino que haga un poco un promedio de la escena, ¿vale? Porque al final tenemos mucha gama, sobre todo en interiores, ¿vale? Porque exteriores probablemente siempre sean tomas bastante medias porque tenemos el cielo, puede estar nublado o soleado, pero siempre el azul del cielo es bastante. Pero en interiores nos pasa que tenemos una ventana probablemente muy iluminada o una entrada de luz muy iluminada y una zona donde está bastante sombra. Entonces siempre suele haber muchos contrastes. En eso hay que tener cuidado y medir no en el punto muy iluminado ni en el punto muy en sombra, ¿vale? Siempre un poco intermedio. Silvia, Álvaro, otro futuro alumno, casi inminente, porque hablamos de futuro, pero cuando falta tan poquito tiempo es ya inminente. Pregunta cuál es el equipo necesario para, o mínimo, por lo menos, para poder hacer tu curso. A ver, yo siempre digo, a ver, se puede hacer con casi todo el equipo, pero es verdad que lo imprescindible es un angular. O sea, que tengamos una óptica bastante angular. Ya os digo, si tenéis un 12 o no importa, o sea, tampoco digo que todo te hagas un 17, pero sí una óptica angular y que, por ejemplo, en las compactas el problema es que muchas veces, como no son esos full frame, se quedan muy cortas y las bridge, por ejemplo, pasa parecido. Entonces no tenemos tanto angular como nos veremos muy limitados a la hora de fotografiar interiores y fachadas. Entonces, bueno, también es verdad que está bien conocer nuestro equipo y también es verdad que tenemos que saber si realmente esto es hacia lo que vamos, ¿no? O si estamos pensando en comprar algo similar. Pero sí que recomendaría como mínimo un 20 milímetros y luego si tenemos un 12 también, un 17, pero hasta 20 porque luego ya más allá es que no vamos a poder captar todo en la imagen, ¿vale?
Vale, Silvia, pues vamos a comentar alguna foto más que tengas por ahí. Vale, venga, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos otra de arquitectura, ¿vale? Esto es el Museo de Zaha Hadid allí en Glasgow. Pues bueno, una foto también frontal, ¿no? Para marcar un poco las líneas típicas de esta arquitecta. Y bueno, pues aquí veis la típica hora azul, donde, bueno, está bastante nublado, pero sí se ve esa tendencia, ¿no? Como azulado del cielo y el contraste con la zona interior, ¿no? Que está iluminada. Veis aquí, después de esta, viene esta foto, que es la que estaba puesta para el curso, donde se ve exactamente el mismo efecto, ¿no? Un poco las luces interiores con respecto al exterior, ¿no? Que es una toma bastante, no hay un contraste muy excesivo entre altas luces y sombras, salvo quizá aquí, ¿no? Que es, bueno, es un interior, lógicamente, y la zona negra, que lógicamente es negra, pero es una obra muy típica en foto de arquitectura y de verdad da unos resultados muy, muy espectaculares. Y lo veremos también, ¿vale? Habrá una parte de práctica donde veremos la hora azul y cómo gestionarla y cómo organizarnos para sacarle el máximo partido y que salgan fotos así chulas. ¿Ves aquí? Poco he traído varias de este mismo momento. Pues bueno, sobre todo el resalte, ¿no? Entre la luz artificial ya en las viviendas, la luz, por ejemplo, aquí en este caso del barco, y un poco cómo contrasta, ¿no? Con la hora esta en la que justo se está haciendo de noche. Y bueno, eso es un poco, es una parte muy importante de fotoarquitectura y que muchos fotógrafos, bueno, habréis visto, ¿no? Como edificios y tal se resaltan con este tipo de iluminación. Silvia, ¿cómo organizas un reportaje fotográfico una vez que te lo han encargado? Vale, mira, esa es otra de las partes también muy interesantes que hablaremos y es, claro, nosotros, como os decía antes, nuestra luz mayoritariamente, salvo que estemos en un interior de noche, va a ser el sol, ¿vale? Entonces, nos tenemos que guiar mucho sobre todo de cómo se mueve el sol y dónde está en cada momento del día y según la época en la que estemos. Entonces, es muy importante realizar un estudio solar. Si no nos lo facilita el arquitecto, en el caso de que trabajemos para él, pues bueno, realizarlo, que lo veremos también en el curso, cómo organizarnos toda una jornada, que es lo que suele conllevar a veces una fotografía de un edificio, y cómo gestionarnos las horas en función de este sol, ¿no? Sobre todo, lógicamente aquí entra en valor la meteorología, que también nos tenemos que, ¿no? Estar pendiente de ella. De hecho, en todos los reportajes, hasta el mismo día antes no se confirma, porque todo depende un poco de que el tiempo acompañe. Pero basándonos en que hay un sol completo, vamos, que vamos a tener unas tomas completas con sol, pues me suelo organizar basándome en el estudio solar, pues en función de cómo y dónde esté el sol en cada momento, ¿no? Cómo esté de alto, cómo puedo aprovechar esa luz. Entonces es organizármelo el día antes al reportaje y así lograr exprimir al máximo cada toma, ¿no? Que el tiempo esté verdaderamente organizado, porque puede ser que por no pensar bien una toma, cuando llegue ya haya pasado el mejor momento. Entonces, es muy importante tenerlo claro, o sea, nada es casual. Esta fotografía es lenta y muy organizada, porque realmente, pues igual si hacemos un reportaje aquí en Madrid no importa, pero si te tienes que desplazar, todo tiene que estar muy bien planeado, ¿vale? Porque no hay segundas oportunidades, o sea, tampoco vamos a estar una semana, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante gestionarlo bien y conocerlo bien. Silvia, nos preguntan también, nos pregunta Óscar, o vamos, te pregunta Mm. concretamente, si usas a la gente a modo de escala para las fachadas o es mejor sin gente. A ver, para las fachadas, pues probablemente depende la altura de la fachada. A veces sí que lo utilizo. Lo que pasa que es verdad que si es una fachada muy impactante, pues, o muy alta, en este caso, por ejemplo, este ejemplo que hemos visto no es demasiado alta y más o menos aquí con el barco y tal, se hace bastante de referencia. Si estoy en una fachada de 5 alturas o algo así, sí suelo meter a gente, probablemente porque se me queda en un tamaño bastante más accesible. Y sobre todo lo que las uso mucho es en interior, porque me ayuda, por ejemplo, en interiorismo, cuando es una estancia bastante amplia, me ayuda mucho a encajar el interior y a ver cómo una persona se mueve en ese interior, ¿no? Si hay alguna parte interesante, como unas escaleras o un pasillo muy largo o una zona de conexión entre una habitación y otra, sí que suelo poner a personas un poco sobre todo para hablar de la altura de esa casa, si es muy alta,
o para hablar del tamaño de la estancia, si es muy grande, ¿no? Que quede claro, aparte de por los muebles, como hemos visto antes. Precisamente, Silvia, pues sobre las fotos de interior, nos preguntan que cómo organizas la sesión respecto a la luz. Si la prefieres al mediodía, antes, después. Pues todo depende. A ver, si es inmobiliaria no hay posibilidad porque las citas se plantean siempre con preferencia al cliente. Entonces, cuando vas, pues te apañas con la luz que hay. Si es interiores, a veces, bueno, pues se intenta. Yo siempre intento que no entre luz directa. A mí no me gusta una luz que entre directamente porque mancha, pues, a ver, mancha. Ya sabéis, el típico halo de luz que baña todo el mobiliario, incluso el suelo, y lo quema, ¿vale? Y es muy complicado luego a la hora de editar, y además puede quedar, pues eso, si no miras bien el histograma, te puede quedar un cuadrado o una franja entera quemada. Entonces, yo intento que no entre luz directa. Ya os digo, depende mucho del tipo de cliente, el ritmo que lleve y cómo lo gestione, porque al final en un interiorismo siempre llegas cuando justo se ha acabado de decorar y a veces te tienes que adaptar al horario. Entonces, bueno, si me veo en casos muy extremos, pues tiro de visillos, cortinas, si es que puedo cerrarlos, o tomar la toma de otra manera, ¿vale? A gestionarlo de alguna otra manera. No tengo un orden establecido para interior, ya os digo, porque casi siempre el que manda es el cliente y el flujo que él lleva, ¿no? En la decoración y en que mi momento es casi marcado como en cuanto yo acabe vienes porque hay que entregar el piso al siguiente día o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, se juega un poco con la experiencia y cómo gestionar determinadas estancias si suceden unas cosas u otras. Vale, Silvia, pues si nos puedes ir enseñando más fotos mientras organizo Vale. las preguntas que nos están entrando ahora mismo. Bien, pues sí. Perdón, perdón. Sí, sí. Bueno, aquí veis otro ejemplo, ¿no? Que como os estaba comentando, aquí entraba una luz muy fuerte, tanto del lado, veis que está la persiana bajada, que no se veía tanto, y la parte de detrás, entonces se bajó el store e intentamos evitar un poco, pues, mejor que quede la luz difusa a que quede un chorro fuerte contra ti, ¿no? Un contraluz con la ventana quemada. Entonces se diferencia mucho mejor el mobiliario y le damos importancia a lo que realmente queremos, ¿no? Que es los muebles y el interiorismo. Veis, por ejemplo, esto es otro ejemplo de lo que os decía. En inmobiliaria, que era este caso, a veces luchamos contra la meteorología y es, si está lloviendo, se hace igualmente porque no se puede entrar a la vivienda en otro momento o es que solo va a estar libre X días. Bueno, pues se va, en este caso estaba lloviendo, veis que aquí se ha movido, o sea, veis cómo están los cristales mojados y tal. Bueno, pues hacemos las tomas igual y bueno, pues intentas que se vea lo menos posible o bueno, no resaltarlo tanto. Silvia, ¿usas filtros ND de alto grado para calles vacías? Sí, a ver, como os decía antes, si estoy en una situación en la que no puedo controlar el flujo de gente, como me ha pasado, pues fotografiar el Primar aquí en Madrid o hacer edificios cerca de la Puerta del Sol, lógicamente es una situación donde hay mucho tránsito y lógicamente pues es que necesitas los filtros porque si necesitas hacer una toma, imaginaros, en el caso en el que estaba, era ahí justo enfrente del Corte Inglés, pues una fachada que le daba bien el sol a una hora de mediodía tirando hacia la tarde. Claro, a esa hora subir tiempos de exposición es muy complicado, entonces hay que tirar de un filtro. Yo tengo uno de densidad neutra muy alto, ¿vale? Porque necesito, ahí estamos ante la peor situación, que es un flujo continuo de gente. O sea, de hecho, la gente te saluda y todo, o sea, no hay posibilidad de eliminar toda esa gente, porque dices, bueno, tiro varias tomas y elimino, ¿no? Hago capas, pero es que ahí es flujo continuo, entonces necesitas de un dispositivo, un filtro en este caso, y un polarizador en el caso de que tenga vidrio y quiera. Yo son los dos filtros que más uso, ¿vale? Polarizador y filtro de densidad neutra. Vale, pues si podemos seguir viendo alguna foto, por favor. Sí, pues bueno, aquí tenéis un poco la misma que hemos visto antes, pero el interior. Pues veis que, bueno, a pesar de que está mojado por dentro, pues la luz a veces de un día nublado es más difusa y tiene un color más agrisado, pero pues a esta vivienda le favorece, ¿no? Es una vivienda muy
con colores muy, ¿no? Muy fríos, así muy industrial, un rollo más, ¿no? Un poco tonalidad tierra, metal y así. Bueno, pues veis que aquí sale favorecida. Ya os digo que muchas veces hay que jugar con lo que nos dan y pues lo que hay es lo que hay, ¿vale? Veis la misma vivienda, pues aquí, como os decía, cuando necesitamos hacer una toma general, pues resaltar esos, pues aquí, por ejemplo, la escalera era bastante particular, pues se resaltó en primer plano y hacer un angular para que se vea toda la estancia, pues veis que a pesar de tener muebles enormes, la estancia era bastante imponente, ¿no? Era muy grande. Entonces, bueno, pues que todo eso quede bien dicho y cuidado también pues con los materiales. Claro, aquí hablamos de madera oscura, si aplicamos un flash hay que tener mucho cuidado porque si rebota hacia arriba pues tenemos una madera muy oscura. Entonces, hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿no? Técnicas a la hora de fotografiar, depende de qué situación. Genial, Silvia. Pues nos siguen preguntando por el curso. Sí. No, que os quiero comentar que, bueno, todo, aparte de lo que hemos comentado antes, toda la información está en la página web de la Escuela de Fotografía de la Máquina. Y bueno, quiero hacer un inciso. Hay un descuento de un 20% en estas fechas y aunque en la página web ponga que el descuento acabó el 17 de mayo, sigue vigente, ¿vale? Pues sigue vigente para la gente que ha asistido a esta charla. Pues nada, mucha gente pregunta también sobre en los cursos si vas a corregir los ejercicios individualmente, cómo va a ser la relación individual con el alumno. Sí, yo recibiré vuestras prácticas y ejercicios que vayamos haciendo y los corregiré individualmente, os daré pautas, un poco pues siempre intento que los ejercicios se adapten a un método de trabajo profesional, o sea, lo que yo hago a mis clientes intento que vosotros lo desarrolléis y también sobre todo que pongáis un poco al límite vuestro equipo y sepáis qué esperar de él, si realmente os interesa adquirir otro equipo o algo más avanzado si estáis buscando dedicaros a algo similar y sobre todo eso, una corrección personal con tutorías también y bueno, ya os digo, el proyecto, los últimos días que van a estar dedicados a la edición, lo voy a editar yo, ¿vale? Para que veáis en vuestra práctica cómo aplico todos los conocimientos que tengo de postproducción a vuestro proyecto, ¿vale? Y que luego a la hora de desarrollar uno de vosotros solos, pues sepáis un poco cómo planteároslo. Y sobre todo, pues eso, prácticas súper completas, donde veréis todo el uso del descentrable, el uso del angular, el uso en interiores, los HDR, panorámicas si hacen falta en exteriores, que no en interiores, pero en exteriores pueden hacernos falta. En fin, que todo eso va a quedar dicho y sobre todo un trato súper personal con vosotros, que podáis ver un poco y exprimirme, ¿no? Que me preguntéis, que hagamos un poco entre todos piña y veáis un poco cómo funciona esto y nada, pues que aquí quedo para cualquier pregunta y sobre todo que os animéis, que yo creo que merece la pena y que podemos sacar un montón de cositas chulas. Bueno, Silvia, pues ponnos una foto y un comentario así para que nos deje buen sabor de boca para... Esta, con mucho color, esta que me encanta, para que veáis que, bueno, a ver, nos encontramos con muchos tipos de viviendas, sobre todo en inmobiliaria. A ver, lo que os pongo aquí son ejemplos muy vistosos. Nos encontramos con situaciones en las que no hay tanta luz, pero cuando la tenemos y cuando realmente nos vemos ante una casa como esta, tan colorida, pues hay que exprimirla. Y aquí hay que resaltar muy bien los colores sin llegar a ser excesivos, salvo, como os he repetido durante toda la charla, que el cliente nos lo pida. O sea, hay gente que le encanta la saturación y que quede todos los colores supermarcados. Aquí no lleva una saturación excesiva, es que la casa era así, veis que la madera no está naranja ni nada, o sea, es madera, lo que pasa que pues tiene un conjunto de cuadros muy coloridos y marca bastante. Entonces, bueno, pues veis aquí una toma, como os digo, muy frontal, que marca muy bien el espacio. Como veis, no hace falta tampoco hacer un angular excesivo, sino esto nos explica bastante bien la habitación y ya veis que aquí no hay ninguna luz artificial, todo lo que entra es por las ventanas. Entonces, bueno, aprovecharlo y saber, sobre todo en el curso veremos mucho, saber cuándo aprovechar un tipo de luz y cuándo otra. Y que usemos lo que usemos, pues sea para favorecer, lógicamente, la toma y que el cliente esté contento
Y nada, y pues eso, os invito a que vengáis conmigo al curso y que veamos este y muchos ejemplos más. Genial, Silvia. Pues la última pregunta antes de despedir ya y Sí, cerramos la charla. Si se requiere una cámara especial para hacer un 360. sí, esto también lo veremos. A ver, se puede hacer con una reflex, pero el trabajo va a ser inhumano. O sea, eficiente no lo es. Entonces, para esto existen cámaras como la Ricoh Theta, que es una cámara así como alargada. Esperar que creo que tengo una aquí. Ya estoy. ¿Veis? Es una cámara como esta y lo que hace es, pues hace una toma, veis que tiene como doble lente, hace una toma total 360, ¿vale? Y bueno, pues las inmobiliarias lo utilizan mucho. Esto hace un tour similar a lo que podría ser Google Maps, ¿no? Cuando tú entras en un local de Google Maps y se ve en 360, pues con esta cámara se puede sacar. Es súper sencilla, no tiene mayor intriga que disparar aquí. También es muy divertida porque puedes hacerte tomas ahí en plan globo terráqueo. Es muy chula. Y ya os digo, no es un coste excesivo. Luego hay otros modelos para hacer tours virtuales que ya son con otras marcas, donde las cámaras ya son en inversión a tener en cuenta. Pero para hacer un tour 360 con esto serviría. Y te Nos, ahorras muchísimo trabajo. nos preguntan que qué precio tiene esa en concreto, Silvia, esa que estás enseñando. Pues esta no es el modelo. Ahora acaba de salir una de esta marca más actual, que es más cara, ya hacen 4K y creo que ronda los 900, pero esta está en 200, 300 por ahí. Genial, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti, Silvia, una vez más. Gracias. La charla, pues nada, el que quiera saber más, el curso de Silvia, curso online de fotografía e interiorismo, que empieza en una semana, ¿no? Porque hoy es 20, 27, sí, Justo. justo en una semana, y bueno, nos seguiremos viendo, porque bueno, aunque ya en determinados puntos ya podemos salir más a la calle que antes, pero le hemos cogido el gusto a esto de las actividades que hemos iniciado duramente por la cuarentena y seguiremos haciéndolas siempre y cuando pues sigáis viniendo, como hasta ahora. Entonces, nada, gracias a todos por venir. La charla de Silvia está Gracias. en YouTube, mañana o pasado, y bueno, nos vemos por aquí. Gracias. Adiós. Gracias, Javi. Adiós.